Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al taller Fuerza Creativa. Hoy os queremos mostrar un caso que nos ha pasado esta semana pasada y es lo siguiente. Tenemos aquí, queríamos hacer unos álbumes de fotos que ya los tenemos. Lo que pasa es que queríamos darle un toque personalizado y ponerle carátula y la contraportada en madera. Aquí tenemos la portada y abajo la contraportada. Vale, y son 3 álbumes, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos es que tenemos un fallo. A la hora, el diseño lo hacemos en Inkscape y si os fijáis en la M, aquí no está rellena, ¿vale? Y es capa negra, lo tiene ahí como relleno, pero no lo rellena. Y esta otra M igual. Vale, de solución, os muestro. A ver. Primero nos fijamos que esté desagrupado todo, ¿vale? Imaginaos que está agrupado y yo quiero señalar la M, no me deja. Pues tengo que desagruparlo, me voy a la M, voy a ampliarlo bien para que lo veáis, ¿vale? ¿Y por qué no está escaneado todo de negro? Porque no está cerrada la figura. ¿Os fijáis ahí? Ahí lo veis. Entonces no puede escanear todo esto porque tiene que estar la figura totalmente cerrada. ¿Cómo solucionamos esto? Señaláis la figura, la letra, lo que sea, os venís aquí a cierre automático, lo pulsáis, esto tiene que estar señalado, el cierre forzado, y esto es un valor, ¿vale? Quiere decir que lo que entre una línea y otra, si está a 0,1 milímetros, nos lo va a cerrar. Le damos a OK y nos lo ha cerrado, ¿veis? Que hay un poco, esto lo podemos modificar con nodos, pero vamos, esto os digo yo que no lo vais ni a apreciar. Pero esto lo podemos aquí, por ejemplo, lo podríamos correr para acá o hacer... Esto si veis que hay mucho de fallo, bien, si no, nada, lo dejáis así. Vale, vamos con la otra M, que le pasó exactamente igual. Seleccionamos la M, pulsamos el cierre automático, OK, ya lo tendríamos. Vale, ese fue el primer fallo que vimos. Luego, ya os digo, como no nos entra la cama, porque el alto de la cama son 60 centímetros, pues dijimos, vale, pues si la pieza nos mide 29,5, pues la volteamos. 29,5 por 2 son 59 centímetros. O sea, nos sobraría uno. Entonces lo que hacemos es, agrupamos todo lo que es la portada. Agrupamos la contraportada. Vale. Seleccionamos una y lo volteamos 90 grados. Hasta aquí todo bien, todo sencillo. Que está igual, 90 grados. ¿Qué hacemos luego? Seleccionamos una de ellas y la ponemos que esté en el margen superior de la cama. Y esta, vamos a ampliar un poquito. Lo primero que hacemos es que coincidan en la vertical, ¿vale? Imaginaos que esta, para los que no lo sepan, imaginaos que esta está más o menos así. Vale, pues aquí perdemos material. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando son exactamente iguales o muy parecidas, pues en este caso las situamos en el eje vertical. Si estuviese al lado derecho, pues en el eje horizontal. Vale, ya lo tenemos perfectamente. Si nos fijamos aquí está dentro de la cama y si nos fijamos por abajo está dentro de la cama, incluso nos sobra. Incluso podemos bajarlos y centrarlos. Vale, ya está. Ya lo tendríamos preparado. ¿Qué nos falta? Pues las otras dos carátulas. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de varias formas. La más sencilla es utilizar la herramienta de RDWorks. Lo seleccionamos, le damos aquí a copia matricial y hacemos una matriz de 3 copias en el eje X. Y en el eje Y no. Y luego la separación que queremos en el eje X, 2 milímetros, por ejemplo, le pongo. Le damos OK y efectivamente nos lo copia. Y aquí vemos que de aquí a aquí, entre estas dos líneas, hay 2 milímetros. Y entre estas dos hay 2 milímetros. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora lo que haría sería mirar
de que el corte sea la última capa siempre, porque si no, hay a veces que la madera viene, sobre todo estas que son tan grandes, viene un poquito corvada y según va cortando por aquí, pues se levanta una madera. Y luego el grabado no se vea correcto. Vale, y me fijo en los valores. Esto eran placas de contrachapado de 5 milímetros. Pues tenemos la capa negra, que es para escanear, ¿vale? Valor 100 de velocidad y 33 de potencia. Esto es para escanear. Perfecto. Y ahora, el corte está en corte, velocidad 11, 42 de potencia. Muy bien. Hacemos una simulación. A mí me gusta hacerlo siempre, porque muchas veces hacemos la simulación y el RDWorks nos da un dato muy importante, que es el tiempo que va a tardar en hacer todo el trabajo. 1 hora y media. Vale. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo? Que es a lo que venimos. Hay varias formas. Pues una, le damos más velocidad y más potencia y probaríamos. Lo que pasa es que nosotros en contrachapado, velocidad 133, 35, depende de la finalización que queramos, nos graba muy bien y definido. Aunque la definición también viene marcado, como ya sabéis, por los DPIs. Yo lo tengo en milímetros, se llama 1500, no son 1000. Eso es una prueba que he hecho antes. Y en DPIs serían 254. Esto es, digamos, con los DPIs mínimos que trabajamos. ¿Por qué? Porque no tiene detalle, no hay dibujitos, no hay cosas finas, ¿vale? Solamente son rellenos grabados de letras, prácticamente. Vale, a mí me gusta trabajar y ya estoy acostumbrado en milímetros. Imaginaros que tenemos un dibujo más fino con mucho detalle, pues lo que hacemos es subir los DPIs. Para subir los DPIs, lo que hacemos es bajar el interlineado en milímetros. Imaginaros que aquí le ponemos 0, en vez de 1000, 0,0500. Le damos a OK y esto en DPIs pues nos aumenta. 508, esto ya es una definición bastante buena y alta. Vale, dependiendo de los trabajos. Este, como es un trabajo sencillo, lo dejamos a 0,01. Ahí, a 0,10. Que eran 254 DPIs. Perfecto. Vale. Hacemos una simulación. Este es el trabajo. Y nos fijamos a ver. Nos tardaría 2 horas a 0,1000 milímetros, ¿vale? Esto es mucho. ¿Cómo lo podemos bajar? Pues hay que fijarse, le damos a simulación. Con esto, la barrita está abajo, hacemos que vaya más lento, más deprisa. Y os explico. Generalmente se trabaja siempre en el eje X a la hora de grabar, como está haciendo ahora. Eje X es izquierda o derecha. Y el eje Y es de arriba a abajo. De arriba a abajo. Vale. Aquí, todo lo que tiene que grabar, y lo está haciendo de forma horizontal, de esta que está grabando, luego la rayita, vale, no hay mucho espacio, pero luego aquí sí. Y luego vuelve. Todo eso es tiempo perdido. ¿Cómo lo podemos solucionar? Vamos a detener. Acordaros de esto. Ya no voy a tocar más valores, ni velocidades, ni potencias, ni DPIs, ¿vale? Pero solamente con este detalle, fijaros que está en 2 horas 7 minutos. ¿Cómo lo bajamos? Nos vamos a la capa de escaneado. Si tenemos varias capas de escaneado, pues a todas ellas. En este caso solamente tenemos la capa negra. Y como os he dicho, yo no voy a tocar ningún valor. Solo le voy a decir que el cabezal láser, en vez de trabajar de forma horizontal, bidireccional, trabaje de forma vertical, bidireccional. Bidireccional quiere decir que graba tanto cuando va para arriba como para abajo. ¿Vale? Y de 2 horas 7 minutos, ¿a cuánto pasamos? A 1 hora 5 minutos. Nos hemos ahorrado, en este caso, casi la mitad. No, la mitad. Bueno, casi. Y vamos a hacer una simulación y ya veréis que ahora va a grabar así. Y entonces se va a ahorrar todos estos recorridos. Vamos para allá.
¿Lo veis? Y acordaros siempre el corte a lo último, para que no se nos muevan las piezas. Vale, vamos a detener. Y ya habéis visto que de 2 horas 7 minutos pasamos a 1 hora 5 minutos. En este caso, ¿por qué? Porque hemos dispuesto todas las portadas y contraportadas de forma que ahora las letras están en vertical, no en horizontal. Entonces, fijaros siempre en eso, os recomiendo hacer una simulación, veis el tiempo que os va a tardar y luego podéis ir jugando, ¿vale? Luego hay otras formas que son un poquito más, requieren más trabajo, que veis aquí, no me voy a meter ahora, pero es para que lo veáis. ¿Veis la ruta que hace el láser? Os va a decir por todos los sitios que pasa. Y el orden. Pues podemos cambiar esto en los procesos y aquí. Le podemos decir que, pues que el 2 ahora lo quiero que esté más abajo o más arriba, pero yo no me complicaría, a no ser que tengáis un trabajo muy grande. Lo principal es, dentro de la capa de escaneo, el modo vertical u horizontal. Y os vais a ahorrar mucho tiempo. Y también, cosa importante, es que el cabezal, en vez de hacer así a una velocidad de 100, que no es que sea muy grande, pues va a sufrir menos, ¿vale? Y las correas y todo, y los motores y todo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si nos dais un like, os suscribís o comentáis, os lo agradecemos. Así apoyáis al canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.